Buen día, amigos. Último día del año 2018, 31 de diciembre, época de balances. Y de balance que nosotros pretendemos realizarlo en las distintas áreas de la vida nacional. Por eso nos acompaña hoy el matemático financiero Juan Lluveras, nos acompaña nuestro colega amigo Enrique Viana, nos acompaña también una joven que va a oficiar de la parte de filmación de la audición, Vicky, muchas gracias. Y nosotros en esta audición de balance queremos demostrar claramente que todas aquellas adjetivaciones tan ácidas, tan radicales que a lo largo de este año hemos efectuado con respecto a este gobierno, que lo hemos tratado de gobierno corrupto, de gobierno inmoral, de gobierno traidor, de gobierno travestido ideológico, están plenamente fundadas en la realidad. Es decir, no exageramos un ápice en esta adjetivación con respecto a este gobierno. Y esta audición es fundamental precisamente para esa demostración empírica, para demostrar que nuestra retórica está plenamente avalada por la praxis, por los hechos, por la acción de este gobierno. Y vamos a comenzar por el área más sensible de la vida nacional, porque proyecta sus consecuencias hacia todo el otro espectro existencial. Vamos a empezar por la parte económica, sin menospreciar todos los otros aspectos que involucran la actividad de este gobierno, que lo vamos a analizar posteriormente a la intervención de Juan Lluveras, a quien le concedemos ahora la palabra para su análisis de balance económico de la gestión de este gobierno a lo largo del 2018. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, buen día. Por supuesto no vamos a hacer un balance anual. La intención es hacer un análisis de todo un proyecto de país que desarrolló todos estos 14 años el Frente Amplio, y analizar que es el continuismo que se instaló la política económica que se instaló en la época de la dictadura militar. Es el Fondo Monetarismo bancocentralista, donde se concentró la riqueza. Y hay los puntos más importantes es el capital financiero y el tema de la tierra y el tema de la concentración de la riqueza. ¿Sí? Y siempre hay te disfrazan los fenómenos, los beneficios que da, que alguna cosa tiene este modelo, te lo disfrazan. Para mí hay una cosa que es fundamental, que es el equipo económico. El Frente Amplio es un gran impostor. Es el término, impostor, ¿viste? Es un gran mentiroso, un gran farsante, es impostor. Dijeron que era una cosa y era otra. Mira, yo te voy a leer lo que declaraba. Esto que voy a leerlo lo puede recoger en YouTube cualquier oyente, ¿sí? Si pone en YouTube Danilo Astori, en el año 89, mirá lo que decía. Y vamos a analizar lo que hizo después. Mirá lo que decía. 1989. Decía: los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que necesitamos de ustedes. Vamos a ver lo que hizo con la tierra, con los jóvenes de esta tierra y con la deuda. Él pagó los intereses y pagó 17.000 millones de dólares durante todo este tiempo.
durante todo este tiempo pagó los intereses de deuda por 17.000 millones de dólares. Eso que decía en el 89 que no había que pagar. Decía que no iba a pagar los intereses, porque entonces estamos, en este momento, el otro día dieron las cifras de la desocupación, que es 860 y pico, son 150.000 jóvenes de esta tierra que no tienen laburo. Sí, no te quiero hablar de lo cómo se hacen esas encuestas, viste, que son un mamarracho. Pero vamos a admitir, eso sí, que gente que por no invertir en algo productivo y estimular la inversión productiva que genere trabajo, genera ese tipo de cosas, que es una desocupación grave, porque te consideran de que si trabajas 4 horas una semana, te consideran de que ya estás ocupado. Bueno, pero este hombre pagó 17.000 millones de dólares de intereses. Entonces, vemos en qué se transformó de la deuda pública. La deuda pública, Astori la tomó en 13.000, voy a hablar con números muy redondos, 13.200 millones de capital y 6.000 y pico de intereses. Y este viernes pasado, sí, el Banco Central publica vencimientos de todos los trimestres. A septiembre pasado publicó la deuda. Lo que estaba en 13.000, hoy está en 38.300. La triplicó el capital de lo adeudado. Y los intereses, que eran 6.000 y pico, los llevó a 20.000 millones. O sea, los 19.000 millones que debíamos entre capital e intereses de la deuda pública, hoy son, redondeando, 58.700 millones. Triplicó la deuda. Y él decía de que no iba a pagar los intereses de la deuda. O sea, que el capital en sí aumentó a 25.000 millones. 25.000 millones. Eran 13.000 más 25.000, estamos en los 38.000 y algo. Sí, para no ser una sopa de números y la gente entienda. ¿Dónde están esos 25.000 millones? Sí, ¿en qué se usaron? De esos 25.000 millones que aumentó la deuda, están en 3 lugares. Sí, y eso hay que analizarlo. En primer lugar, es en el déficit fiscal. Sí, y en el déficit fiscal, que son 15.000 millones. De los 17.000 millones que pagó de intereses, 15.000, ¿sí?, son del déficit fiscal. Esos intereses están en el déficit fiscal. Los primeros años se pagaban con fondos genuinos. Después está la deuda, bueno, estamos ahí en 15.000 de déficit fiscal. Más 6.500 que aumentó la deuda del Banco Central por su política monetaria. 6.500, estamos en 21.500. Más 4.000 millones con los 4.000 millones de dólares con los organismos multilaterales de crédito. Ahí redondeamos los 25.000. Tiene 3 patas. Ahí está la deuda. Ahí fue donde vemos que la deuda aumentó, el capital de la deuda. Consecuentemente, al aumentar el capital, aumentan también los intereses. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros nos encontramos con el tema del crecimiento del endeudamiento, que no es solo la deuda pública. Nosotros, estos números que estamos barajando, es de la deuda pública, es la deuda del gobierno central, más las intendencias, más el Banco Central, más los entes. ¿Sí? Esa es la deuda pública. Y estos números son de la deuda pública global, interna y externa. Interna y externa. Y además es bruta, es sin restarle las reservas internacionales. Está bien definido lo que estamos hablando y los números. ¿Tá? O sea, eso es la deuda. Ahora nos llevamos la sorpresa en la cátedra de la deuda pública, que es donde nosotros estamos trabajando, el tema de la deuda privada. Este viernes apareció unos números que son graves, es grave. No solo se debe entre capital e intereses 58.711 de deuda pública, sino que apareció una deuda privada en el exterior. La deuda privada del sector bancario y no bancario suma 23.083 millones. 23.000 millones. Es gravísimo, ¿no? Es lo que debe el sector privado en el exterior
que es el sector bancario y no bancario, por 20, más los intereses. Si sumamos los 58 más los 23.000, estamos en 81.000 millones. Más los intereses, que no figuran en la planilla, estamos en 85.000 millones entre el capital y... Yo después voy a aclarar algo técnico que vale, hay que casarlo, ¿no? Pero hay que hablar así. Pero estamos en 85.000 millones. Y si a eso le sumamos la deuda privada local. ¿Las familias? Son tres. O sea, la local son tres. La deuda privada local, en el mercado local, acá en el Uruguay, de las empresas, más las de lo que llaman las familias, que son las hipotecas de las casas, de los coches, más las del consumo, que ronda los 5.000 millones, más los intereses, la deuda privada local, sí, más la privada externa, más la pública externa y externa, capital más intereses, está rondando los 100.000 millones de dólares. Yo repito y voy a aclarar una cosa porque vale la pena, porque van a decir, si algún técnico me está escuchando, que por cierto que es así, la gran mayoría me va a decir, no uno no puede sumar, técnicamente no se puede sumar en la línea del tiempo plata en diferentes momentos. Es como sumar manzanas con más peras. ¿Me entendés? Vos tenés que, para sumar todo, tenés que llevarlo al mismo tiempo, actualizarlo para saber el valor actual, el valor presente, el valor efectivo. Es una cosa muy técnica. Entonces, bueno, lo tenés que actualizar en un momento. Sí. Entonces, por eso es que realmente no se habla de los intereses, se habla solo del capital. Pero el costo financiero, que es capital más intereses, es el precio final de esta deuda, está rondando, nos guste, dejando de lado este concepto técnico que los tenemos en cuenta, está rondando entre capital e intereses los 100.000 millones de dólares. Correcto. ¿Y dónde está la deuda? ¿Dónde está la deuda? Porque si nos endeudamos, si tenemos un compromiso, porque eso lo va a pagar la población. No la actual. Estamos fritos, si pensás que... la va a pagar también la futura generación. Estamos condenando a las próximas generaciones, ¿no? Esto genera pobreza, esto que dependencia política, ¿viste? Condicionamiento. Te condiciona. Claro. O sea, y esto lo tenés que sumar a otro factor, que es el tema de la tierra, ¿viste? Son las patas importantes. La tierra. ¿Qué pasa con la tierra? Vos fijate, hay un trabajo en la Facultad de Sociología donde describe la concentración de la tierra, la concentración y la extranjerización de la tierra. Habla de que hay 6 millones de hectáreas en manos de 90 sociedades anónimas. Hay solamente tres sociedades anónimas que entre las tres tienen 1 millón de hectáreas. Montes de Plata, UPM y UAG, la de Sartori. Las tres tienen 1 millón de hectáreas. Es una superficie equivalente, para que la gente tenga una idea, a una superficie equivalente a 20 veces Montevideo. Montevideo son 500 kilómetros cuadrados, que son 50.000 hectáreas, que 50.000 hectáreas lo multiplicas por 20 te da 1 millón de hectáreas. Entre los tres tienen una superficie equivalente a 20 veces Montevideo. Y esta gente, estas 90 sociedades anónimas, tienen 6 millones de hectáreas. Ya está comprobado que más de la mitad de la tierra laborable, de los 16 millones de hectáreas, más de la mitad está en manos extranjeras. Y en sociedades anónimas. Y hay una cosa que para mí puede ser gravísimo, y no sé si hay algo que lo legisle, que controle esto. ¿Cómo es posible que se pueda comprar tierras a través de sociedades anónimas cuando esas sociedades anónimas pueden ser compradas por un Estado extranjero? Que un Estado extranjero en ninguna parte del mundo te permite que vos compres la tierra de ellos, porque es una injerencia directa. Venta de soberanía. Una pérdida total de soberanía. Pérdida ¿no? de soberanía. Y eso está pasando. Porque ¿quién puede controlar que a UPM o a Montes de Plata o a cualquiera de esas 90 sociedades anónimas las compre el gobierno con fondos del Estado chino?
Te digo chino como cualquier otro estado, para el de uno. ¿Qué es lo que hace China? China compra tierras en Kenia, en Madagascar, donde ellos ven que tienen materiales estratégicos, y ellos compran directamente la tierra. Sí, por supuesto. Entonces, la tierra, esos 90 sociedades anónimas, es el feudalismo. Volvimos al feudal, a un estado feudal. Son duques y condes de tierras. Si vos haces números de una cosa de almacenero, si esos 6 millones de hectáreas, sacale ese millón de hectáreas que tienen esas 3 empresas. Cada una de esas empresas, si dividís 5 millones, no 6 millones, 5 millones entre 87, te da 57.000 hectáreas. Que cada uno de ellos tiene, es una cuenta de almacenero, tiene una superficie equivalente a Montevideo. Vos te das cuenta que hay 87 sociedades anónimas que no sabemos quién son los dueños, que tienen una superficie de 6 millones de hectáreas. Eso tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con el... Eso te fija en lo que mañana vas a ganar de jubilación, el presupuesto, son formas de dominación. Absolutamente. Sí. Otro mecanismo de condicionamiento también, sumado al anterior, o combinado con el Esas anterior. son las patas. Eso, Deuda, tierra, y el sistema financiero. ¿viste? vamos al sistema financiero. Y el sistema financiero fundamentalmente vos lo encontrás con el tema de la balcanización, ¿viste? Cómo bancarizaron, cuando bancarizaron. Pero yo quiero tratar un solo punto, ¿viste? Porque no es solo unas cosas técnicas, hay un tufillo de cierta moralidad. Vos fíjate una cosa. Bueno, primero, que no se enoje nadie si están caliente con ellos, porque el que dice lo que no hace es un mentiroso. El que dice lo que no hace, el que no hace lo que dice, es un impostor. ¿Sí? Entonces, si alguien en la calle le dice algo, ¿sí? Que se la banque, porque son tramposos, porque endeudaron y comprometieron el destino de las propias generaciones. Acá está en juego el ser nacional, el concepto de nación, porque acá profundizó este gobierno las relaciones de dependencia, las relaciones de somos un país dependiente, somos una neocolonia. Pero déjame que te cuente lo que pasó a principios del 2005. Es un pantallazo, pero es relevante, para mí es relevante. Vos fíjate, que no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la actitud del gobierno. En el 2002 nosotros vivimos la crisis financiera más importante, creo que en la historia del Uruguay. No fue una recesión, fue casi una depresión. El PBI llegó a caer más del 10%, en términos reales, en términos constantes casi el 100%, cayó de 20.000 a 10.000, fue un disparate. Y tuvieron la banca, 2 bancos tuvieron 2 acciones protagónicas. Uno de ellos era el Banco de Montevideo con los peiranos, y el otro el Banco Comercial. Muy bien. El Banco Comercial tenía 3 socios, que eran el Renerbank, el JP Morgan y el Credit Suisse. 3 socios, con el 75% de las acciones. Después estaban los hermanos Ron, José y Carlos Ron, que tenían una financiera, Salvi Financial, con un 25%. Mucha gente que está en el tema me dice, no, mirá que ese 25% era del JP Morgan, eran de los bancos, eran testaferros estos, los RON. Bueno, el banco lo vaciaron. Y el Estado uruguayo le hizo una demanda a estos 3 bancos. ¿Sí? Esta demanda lo demanda a estos 3 bancos por 4 conceptos. Déjame que te los voy a leer porque son conceptos muy técnicos. Lo demandó en la justicia en Nueva York. Los demanda por fraude, por violación de las obligaciones fiduciarias,
por violación de las obligaciones fiduciarias y la buena fe y mal gasto corporativo. Esto nos dejaron un agujero de primera. Vaciaron el banco. Yo no voy a entrar en tecnicismo, pero ellos tuvieron, Jorge Valle, a estos tres bancos los catalogó como nos pusieron el país de rodillas y nos dieron un balazo en la nuca. Eso fue, y los voy a demandar. Y el Estado uruguayo le demandó. Y marchamos, perdimos la demanda. En Nueva York. En Nueva York. Perdimos. La otra demanda que estaba pendiente también, que fue un reclamo de ellos, esto fue un reclamo del Estado uruguayo. Después hubo un reclamo de ellos, que ellos pedían que le devolvieran los 100 millones de la capitalización del banco, que era lo que se había acordado con Vención. Cuando el banco estaba vaciado, hicieron un acuerdo entre Vención, el ministro de Economía del momento, y los tres bancos, que cada uno ponía 33 millones de dólares, 100 millones más 33 el Estado uruguayo, y en una de las cláusulas decía que si el banco se fundía, había que devolverle los 100 millones a esos tres bancos. Ellos demandan y perdimos también. Perdimos los 100 millones más los 33, más el costo de los abogados, que salió como 40 millones de dólares más. Así como escuchar. Bueno, pero eso es otra demanda. Esta otra demanda, demandamos a estos tres bancos por fraude y marchamos. Pero resulta que después el Frente, cuando toma el gobierno en el 2005, hace un refrito con los pasivos y activos del Banco Comercial y en septiembre lo privatiza, le cambia de nombre, le pone Nuevo Banco Comercial. Esto es en septiembre del 2005, en el mismo año que asumió el gobierno. Cuando asume el gobierno en el 2005, se lo entrega el banco, el refrito ese con activos y pasivos que sacaron plata de acá y de allá, se lo entregan a un grupo, a un holding, a un consorcio, que era Advent, Morgan Stanley y dos más, que un grupo alemán y holandés, chiquito ahí. Pero el grupo era 56% Advent y 25% Morgan Stanley. Resulta que Morgan Stanley es el principal accionista institucional de JP Morgan. O sea que le devolvieron el banco a los mismos que lo estaban demandando en Nueva York por fraude. Pero es inexplicable que nadie haya, en este país, nadie haya denunciado esto así institucionalmente, el Parlamento, que no haya hecho, que es gravísimo. Pero no termina ahí. Morgan Stanley, ¿sí? Morgan Stanley es socio institucional. Esos grupos económicos tienen, en el capital accionario, tienen grupos institucionales que tienen el grueso del paquete accionario. Y después están los particulares, que son los que operan en bolsa. Pero esto tenía, creo que 80 millones de acciones, Morgan Stanley, que es un brazo financiero de JP Morgan, que es lo mismo. Le devolvieron a los mismos que nos vaciaron. Sí, que lo demandamos por fraude, le devolvimos al banco. Y el otro, Advent, ¿quién era el titular de Advent? Eduardo Campiani. Eduardo Campiani, ¿quién es Eduardo Campiani? ¿El papá de quién? De Matías. De Matlum. Entonces, pero no termina acá. El Banco Comercial, este grupo lo tiene unos años y lo vende. ¿A quién se lo vende? A Scotia. A Scotia Bank. ¿Y Scotia Bank? ¿Qué hace Scotia Bank? Es el que financia la compra de los Bombardier. Exactamente. ¿De quién? Del Bombardier de Plura, del hijito De Matías Campiani. de Matías Campiani, que terminó en Cana. Claro. Eduardo Campiani, el padre, se lo vendió a Scotia. Scotia Bank, ¿sí? Le financió la compra sin plata, sin fondos, a Matías Campiani para que comprara los aviones. El tipo terminó en Cana, Matías Campiani terminó. Por estafa. Por estafador. Porque logró engañar al Toto Rossi, a Astori y a Vázquez. Es decir, que estos tres inocentes fueron engañados, pese a toda esta descripción de negocios anteriores, fueron engañados por Campiani. No fueron engañados por Campiani. ¿Saben lo que pasó? Que Rossi, Astori y Vázquez
están en connivencia con estos empresarios para fundir al país. Y Vázquez, y Astori, y Rossi, a quienes los denuncié en el 2007 por el tema Pluna, no están presos por lo que confesó en Canal 4 el presidente del gremio de los magistrados, el ministro Alberto Reyes Oeninger, de que los jueces están pintados. No tenemos poder judicial, tenemos una maquinaria de impunidad que ha permitido que estos traidores, corruptos e inmorales hayan vaciado al pueblo uruguayo. Adelante. Entonces, ¿a qué viene el caso? Si vos entrás hoy por hoy en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y entras en la oficina de la gestión de la deuda, lo que se llama, y ves lo que se adeuda a los organismos internacionales, a los organismos multilaterales de crédito, no adeuda, estamos debiendo 58.000 millones, 38.000 ¿de qué? De capital. Hay 300 millones que vos entras y ves, y aparece Scotiabank como acreedor del Uruguay. Vamos a pagarlo nosotros, porque el que salió como garantía en la compra de esos aviones fue el Estado uruguayo. Lorenzo. La garantía solidaria de Lorenzo. Y después el remate trucho es una opereta. Es un país de bananero. Vamos al corte. Vamos a tratar de enfriarnos un poquito porque, a ver, amigos, aquí queda muy claro que esto es una asociación para delinquir. Estamos hablando de que el fraude amplio en el gobierno es una asociación para delinquir enquistada, que utiliza las leyes, que utiliza el poder etático para saquearnos, para robarnos. Al corte y volvemos. Sí, bueno, es bueno repasar la gravedad de este hecho, porque, fíjate, gran parte de los problemas que tenemos ahora fue fruto de la situación económica del 2002. ¿Sí? En el 2002 hubo un proceso de endeudamiento muy importante. El Banco Mundial estima de que el Estado uruguayo tuvo que asistir a bancos vaciados por 2.400 millones de dólares. Acordate que parte de esos 2.400 millones fue aquel préstamo puente por 1.400 que vino en un avión que se había cortado la cadena de pago. Y resulta que le devolvemos el banco a los mismos que lo vaciaron, a los mismos que denunciamos por fraude, a delincuentes. Yo no puedo creer que sea tan incompetente desde el gobierno que no sepa que Morgan Stanley es JP Morgan, que no sepas que Eduardo Campiani, sí, en el grupo Adven es el padre de Matías, que después vende el banco. Estoy repasando. Claro, le vende a Scotiabank y Scotiabank después financia la compra de los Bombardier para que el nene termine en cana por chorro. No son inocentes, no son ineptos, son delincuentes. ¿Sabes que los ROM tenían un abogado? Una primera espada de la abogacía, de un estudio, una consultora, que es Ignacio de Posadas. Ignacio de Posadas era el abogado de los ROM. Y después, tengo acá la nota, es una publicación que salió el 6 de agosto del 2006, compra del 100% de las acciones ordinarias y opción de compra del 100% de las acciones preferidas. Toda sociedad anónima tiene acciones ordinarias y las preferidas. Banco Comercial, nuevo Banco Comercial. Cuando lo privatizaron por Adven, la gente de Campiani, Morgan Stanley, Alternative Investment, esos dos grupos chiquitos. ¿Sabes quién era? Posadas y Vecinos. O sea que Ignacio de Posadas y su estudio participó en la reprivatización del nuevo Banco Comercial para que se lo devolvieran a los mismos que habían sido sus patrones, y ahora participó... Los que estaban denunciados por fraude. Claro. A los ladrones. Sí, bueno, él participó, actuó como asesor jurídico de los compradores, junio de 2006. Claro, pero es una publicación de prensa acá, ¿viste? Sí, pero Ignacio de Posadas era el asesor
de Mujica. Fue el hombre que diseñó las privatizaciones perversas de ANCAP. Fue el hombre que diseñó la licitación privada de la regasificadora. Sí, es el hombre de la estafa de la regasificadora. Fue el que hizo el contrato de Montes del Plata. Fue el que hizo el contrato de Montes del Plata. Es decir, a ver, hombres del Partido Nacional, de la falsa oposición, trabajando codo a codo con el gobierno de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio y los empresarios, también buitres, delincuentes, fundiéndonos a nosotros, al pueblo uruguayo. Esto le demuestra a ustedes, amigos, lo que es la casta política de nuestro país. Esto le demuestra la demagogia, la mentira de la casta política del país. Gustavo, aquí se denuncia. Tú has hablado siempre de los facilitadores, como aquellos personajes que contribuyen a estos procesos de neocolonización, como decía el amigo Juan. Yo creo que en el caso de este estudio ha sido un súper facilitador, como una especie de llave maestra que es capaz de conectar estas inversiones, entre comillas, extranjeras, con el gobierno de turno. Son los tres estudios. Estos sí que son los tres estudios. Guya y Regules. Correcto. Guya y Regules, Ferrer y De Posada. Todos trabajando para la cleptocorporatocracia internacional. Asociados. Aquí está. A veces asociados, a veces compitiendo, a veces uno pasándole por arriba al otro. Exactamente. Pero sí. Todos masacrando, cocinando al pueblo con la casta política en complicidad total y absoluta. Porque estas denuncias solamente las hemos realizado desde estos micrófonos y en los juzgados quienes estamos acá. Solamente quienes estamos acá. No he visto a ningún político con este tipo de alocuciones. El Partido Nacional denunció 5 años tarde lo de Pluna. Nosotros lo denunciamos cuando estaba sucediendo en el 2007. Gustavo, ¿a qué político tú sentís hablar del tema de la deuda? Parece un tema que no existe. Es un poco aquello tema que no se habla, tema que no existe. ¿Sabes una cosa? Que ahora como el problema, porque el problema está arriba de la mesa, porque está asociado al tema del déficit fiscal, que es lo que vamos a meter ahora, porque cómo salimos de esta. Ahora empezaron a hablar de la deuda. Ahora. Porque el Fondo Monetario empezó, dice que es muy susceptible a cualquier variación del entorno internacional y las calificadoras de riesgo los están apretando. Hay un economista que está hablando de que vamos a perder el grado inversor. Yo digo que sí, que vamos camino a la pérdida del grado inversor. Ahora, este proceso de endeudamiento nos genera un hecho que es contundente, ¿viste? Que es el déficit fiscal. Entonces, hablan de bajar el déficit fiscal. Y ese es el tema de la campaña política de todos los partidos. Y nadie da la cara, porque saben de que el déficit fiscal no lo pueden bajar. ¿Por qué no lo pueden bajar? Vamos a ser bien precisos. Mirá cómo funciona esta cosa perversa de esta forma de dominación. Vos el capital de la deuda no lo pagás con fondos genuinos. ¿Sí? Vos cuando vence el capital, ¿sí? Vos emitís deuda y cancelás esa deuda. No pasa siempre así con la deuda que emitida por el Banco Central, ¿sí? Porque a veces la cancela no emitiendo deuda, sino con dólares, que eso después lo vamos a explicar. O sea que el capital de la deuda se cancela ¿con qué? Con igual deuda. No aumenta la deuda por cancelar el capital de la deuda. Porque vos te vence por 500 millones, emitís por 500 y haces la bicicleta. Ese es llama refinanciar. Hasta ahí está claro. El tema es los intereses de la deuda. Que los intereses de la deuda oficialmente están en el 3,6% del PBI, que son 2.000 y pico de millones de dólares por año que vamos pagando de intereses. Y que eso es la única manera de cancelar, de cubrir esos 3,6 del PBI, 3,6, 3,5, ¿sí? Es con nueva deuda. Entonces,
Y esos 3,5, 3,6 está dentro del 4% del déficit fiscal. Es rígido, no se puede mover, es mentira lo que están diciendo. No lo pueden abatir. Claro, no podés vos bajar el déficit fiscal, porque no podés bajar el pago de intereses, porque vos nunca vas a... Vos el capital de la deuda nunca la vas a cancelar. Al contrario, ha ido aumentando. Claro, ¿y por qué aumentar? Porque entonces acá está la gravedad, ¿viste? Yo no digo que pase esto desde el punto de vista matemático. No digo que sea, pero funciona como si fuera interés compuesto. ¿Por qué funciona interés compuesto y tiene un crecimiento exponencial? ¿Por qué? Porque vos cuando el interés compuesto es cuando vos a los intereses los capitalizás. Entonces vos cuando cada vez que pagás intereses con nueva deuda, estás aumentando el capital adeudado. ¿Estás capitalizando qué? Los intereses. Y funciona como si fuera interés compuesto. Repito, porque si no me van a decir que es disparate. No está interés compuesto. Funciona el mecanismo con un crecimiento exponencial. Correcto. Sí, hay ciertas variaciones que a veces cuando se cancela. Entonces tenemos estaba en 3,9 de déficit fiscal, que no lo van a poder bajar. Entonces, va a ser muy divertido esta campaña electoral, porque ninguno de los ministros o posibles ministros va a dar la cara y decir que va a tener que bajar el déficit fiscal o hacer un ajuste fiscal de alguna manera, porque vamos camino, ¿sí?, a perder el grado inversor. No, pero ellos lo van a decir. No lo van a decir Son porque mentirosos, son inescrupulosos. El piantavotos, el que diga que va a hacer un déficit fiscal, va a decir, pero entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner más impuestos? ¿Vas a aumentar las tarifas públicas? ¿Vas a hacer una reforma tributaria? El grueso del pueblo no tiene esta capacidad y esta información que tú tenés. Y ellos se prevalecen de nuestra ignorancia en aspectos técnicos para salir a las tribunas como unos verdaderos inmorales mentirosos. Ya estamos acostumbrados a que prometan lo que no pueden cumplir. Pero por eso tienen el 22% de credibilidad y es mucho. Vos fíjate, mirá Gustavo, hay una cosa, de esos 4, es 3,9 y ahora porque con el tema de las AFAP, viste que le transfirieron fondos para un fideicomiso, si en vez de 3,9 es 2,9, pero en definitiva es 3,9. Ningún economista lo acepta que haya bajado porque es transitorio y eso en su momento lo van a tener que pagar. Sí, ¿por qué bajó? Porque bajó el déficit primario, pero los intereses, que está 3,5, 3,6 del PBI, no se bajaron y no lo van a poder bajar. ¿Sí? Y no van a poder saltear eso. O sea, estamos atrapados y sin salida. Sí, correcto. De ese 3,5, 3,6 de intereses de deuda, 1% de esos 3,6 son los intereses de la política del Banco Central. O sea que el Banco Central, y eso se reconoce en las autoridades del Ministerio. Vergara. Es responsabilidad de Vergara. Y mirá que yo voy a explicar cómo funciona la política monetaria y cómo te cambian el relato. Bueno, primero de todo, vamos a ver cuánto es el monto. El 1% ronda 1 y algo por ciento del PBI para pagar el déficit, se llama déficit parafiscal. Lo que pierde todos los años el Banco Central. El Banco Central pierde en el orden de entre 600 y 800 millones de dólares por año. El Banco Central, y eso se trató en el Parlamento, al equipo económico, los parlamentarios lo apretaron y reconocieron, es imposible no reconocer, esa pérdida del Banco Central por su política monetarista. ¿Sí? Que ellos, el 1%, 600 millones, 800 millones, es un Raulito Sendí por año. Es un Raulito Sendí. Vergara, Raulito Sendí, frente a Vergara, es un nene de pecho. Claro. Es un nene de pecho, volví Raulito, que esto, que lo otro. Muy bien dicho. Si Vergara pedía sanciones, si Vergara pedía sanciones por Raulo, que nos fundió en 800 millones y que Vázquez lo encubrió, ¿verdad? ¿Cuánta patada habría que pegarle y cuánta exclusión habría que pegarle a este Vergara que nos funde de esta manera
y que quiere ser candidato a la presidencia. Sepan ustedes que si Vergara gana en las elecciones internas del fraude amplio de la Asociación para Delinquir, van a tener como presidente de la República un individuo que es Raúl Sendic multiplicado por 10. Esa es la realidad. Después tendríamos que hablar de Carolina Cose, ¿verdad? Después tendríamos que hablar de Andrade. ¿Y quién me queda? Y después tendríamos que hablar del responsable de Aratirí, de la fundición de ANCAP, del desastre de la Intendencia, que es Martínez. Exacto. Entonces ustedes fíjense qué 4 nenes que se presentan para la presidencia de la República y para mantener el enquistamiento de la asociación de delincuentes, de la cual forman parte estos 4, que quiere ser gobierno. Mira, vale la pena desenmascarar a esta gente, porque fíjate cómo te cambian el relato. Yo voy a tratar de sintetizar cómo se me instrumenta esta pérdida. ¿Sí? El asunto es rapidito. El Banco Central, con una concepción bien monetarista, banco centralista, estima de que la inflación la controlando el agregado monetario ampliado, que es la cantidad de dinero que está circulando, más lo que está en caja de ahorros, más lo que está en cuenta corriente. Es la plata que dispone la gente para gastar. Si controlas eso, controlas la inflación. Más la formulita es que la inflación es igual a la variación del agregado monetario ampliado menos lo que varía el PBI. Te doy un ejemplo para que los oyentes entiendan. Si el agregado monetario ampliado, que es una pelota de cerca de 220.000 millones de pesos, esa pelota aumenta un 10%, que no aumenta, eso es para verlo, para hacerlo gráfico, un 10%. Y el PBI aumenta un 2%, la inflación sería un 8%. Correcto. 10 que aumentó el agregado monetario ampliado, menos lo que el 2% que aumentó el PBI, son números ahí. Sí, correcto. La inflación sería un 7. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para controlar el agregado monetario ampliado? Emite letras de regulación monetaria. Ahora la está tirando para adelante, la está emitiendo generalmente a 30 días, 90, 180, un año y hasta 2 años. Ahora la está tirando a 2 años al 10-40%, o sea, una tasa alta es. Emite eso, con eso saca pesos. Sí. Entonces, pero como saca pesos, el dólar como los que tienen pesos no compran dólares, el dólar se le cae y salen a comprar dólares. Cuando salen a comprar dólares, inyectan de vuelta pesos en la compra de dólares y salen después, emiten letras de regulación monetaria y ellos dicen que esterilicen la compra de dólares, porque cuando compran dólares introducen pesos de vuelta y entonces eso les genera ¿qué? Inflación. Entonces se les genera una burbuja, ¿sí? Que esa burbuja nos cuesta a nosotros 600 millones de dólares por año. Son $1,5 millones de dólares por día que pierde el Banco Central. Una cuenta de almacenero. Reconocido por todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo. $1,5 millones de dólares por día pierde el Banco Central en esta exitosa. Y ahí genera el 1% del déficit fiscal del Banco Central. Sí. Y mira cómo te cambia el relato. O sea que el déficit fiscal en realidad, su componente más importante es netamente financiero. Porque si es intereses, por un lado, y es... El déficit fiscal primario, el déficit primario es 3 décimas, 3, 4 décimas. Vos a las 3, 4 décimas le sumás 3,5, 3,6, llegás al 3,9, al 4% del déficit fiscal. Vamos a repetir, está bueno lo que vos decís. El déficit primario, ingresos contra egresos, ¿sí? Ingresos contra egresos, sí. Antes del pago de intereses de la deuda, casi no tenemos déficit. Es el 0,3, 0,2, 0,3%. Pero es lo que te acabo de decir. Sí, claro. Es financiero. Entonces, el déficit fiscal, por eso es que yo te digo que el déficit fiscal nunca lo van a poder abatir, porque decir que van a abatir el déficit fiscal es decir que no van a pagar los intereses de la deuda, que eso es imposible. Pero entonces cuando... Porque no podés dejar de pagar los intereses de la deuda, porque si no, después no te prestan para el capital. Pero es una gran mentira entonces cuando la gente dice, bajen el costo del Estado. Bajen el costo del Estado. Pero el problema del costo del Estado es financiero.
Es la deuda por los intereses. Voy a decir, no pago intereses, no pago... Ah, no pagás intereses. Bueno, ni se sabe. No pagás intereses. Ah, está. Pero vos no solo pedís deuda, te endeudás para cubrir el pago de intereses, sino te endeudás también para pagar el capital. Vos con el capital lo refinanciás. Debes 500, emitís por 500 y le empardás. Pero el pago de intereses no. No, o sea, el término, ¿sabes qué es? Atrapado y sin salida. Sí, correcto, ya lo hemos. Chao, no salí, no tiene salida ahí. Lo hemos hablado hasta el cansancio. Enrique. Gustavo, en estos días, bueno, tú mencionaste lo del doctor Reyes Oeninger, el ministro de... Sí, la entrevista que le hizo Nicolás. ¿Tú la viste directamente? Yo la vi directamente. Me gustaría que tú hicieras un pequeño resumen de lo que viste. Sí. Lamentablemente no lo hemos podido conseguir, pese a que hemos insistido tanto en tu caso como en el mío, pidiéndola al Canal 4 y al periodista que hizo la nota. Nicolás Núñez. Nicolás Núñez. Hasta hoy no la hemos conseguido. Él prometió que este lunes iba a estar y bueno, esperemos a ver si... Tú te mensajeaste internamente por Twitter, yo me mensajé internamente por Twitter. Yo considero que fue la entrevista más importante del año y yo diría que de la historia del país. Y ustedes van a ver por qué. El periodista Nicolás Núñez, con profesionalismo, le transmite al ministro del Tribunal de Apelaciones y presidente del gremio, Tribunal de Apelaciones en lo penal. En lo penal. Le transmite la sensación que tiene la masa del pueblo uruguayo con respecto al funcionamiento de la justicia a partir de la sanción de las dos leyes fundamentales que yo digo que son la base del golpe de Estado técnico, que es la ley de creación de la Fiscalía General como servicio descentralizado y el nuevo Código del Proceso Penal, que es una ingeniería jurídica para crear la maquinaria de impunidad. La sensación es que los jueces han perdido por completo poder de decisión, que el poder de decisión se le ha transferido al Servicio Descentralizado Fiscalía General y que el funcionamiento de la Fiscalía General, además de ser verdaderamente caótico, ha generado la sensación de que hay impunidad, de que el poder punitivo del Estado está absolutamente deteriorado y que los jueces no hacen nada y no pueden hacer nada en función de esta nueva legislación. Y él le dice, utilizando una expresión netamente popular, pero entonces los jueces están pintados. Pero entonces los jueces están pintados. Esa expresión popular, amigos, significa, traduce el hecho de que los jueces no tienen poder alguno. Han quedado sin poder. Porque estaba analizando el tema de los pactos, estaba analizando el tema del caso del homicidio del joven Fiorito, y en ese análisis entonces llegaba a esta conclusión, que es absolutamente real. Plasma la realidad que vive el Poder Judicial actual. Ha sido suprimido, se le han confiscado absolutamente todas las potestades a los jueces y la justicia está en manos del doctor Tabaré Vázquez por medio de su empleado de lujo, el fiscal general Jorge Díaz. Esa es la realidad. Está elípticamente asumida, vuelvo a repetirle, por el presidente del gremio de los magistrados. Si ustedes van a ver la entrevista, por supuesto que el doctor Reyes se cuida de no decir los jueces están pintados, pero no puede en su alocución dejar de reconocer elípticamente esa frase. Y esa frase encierra un contenido de carácter institucional, de carácter jurídico, que lo vamos a analizar. Partimos de la pauta, entonces, partimos de la base de que el presidente del gremio de los fiscales, que es un ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, aceptó que los jueces están pintados. Acá hay, vamos a repetir, ya lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a tratar a la luz de estas expresiones, tratar de explicar el mecanismo, ¿no? Ahí está. De darle los puntos centrales al mecanismo. Nosotros dijimos que con el nuevo Código del Proceso Penal lo que se hacía era una transferencia de poder. Hablamos de una usurpación de poder.
se le saca el poder de investigar los crímenes a los jueces y se le transfiere ese poder a un organismo que se crea al mismo tiempo. Incluso el organismo se creó con anterioridad, con 2 leyes anteriores, y se le dio el nombre de Fiscalía General, se lo convirtió en un servicio descentralizado, pero en los hechos es un organismo que tú bien lo has explicado muchas veces, Gustavo, está bajo la pata del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, dentro de ese organismo, los fiscales no tienen independencia, entonces los fiscales ya no ejercen ministerio público, sino que son fiscales dependientes, fiscales obedientes, fiscales amanuenses, fiscales soldaditos, los hemos llamado. Algunos los han llamado fiscales jorgitos en honor al fiscal general que los comanda. Lo cierto es que esos 2 elementos combinados son construcción de poder único. Es decir, aquello que era el poder judicial queda como un escaparate, sobre todo en materia penal, ya no tiene poder de decisión, y ese poder de decisión, de decidir qué se investiga, qué no se investiga, qué se lleva al juez y qué no se lleva al juez, y en definitiva, quién va preso y quién no va preso, queda en manos exclusivas de este organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Construcción de poder único. Regreso, si se quiere, hoy hablamos de feudalismo, bueno, regresos a los tiempos de la monarquía absoluta, donde el juez dictaba la ley, la ejecutaba y bueno, juzgaba en función de ella, un solo poder. A esto se le suma un tercer elemento, es decir, hablamos de 2 primeros elementos: creación de ese organismo Fiscalía General, que incluso cuando fue creado se decía, necesitamos crear la Fiscalía General para poder poner en funcionamiento el nuevo proceso penal. Okay. Lo cierto es que en realidad, yo siempre lo dije, esto fue al revés. El nuevo proceso penal fue un pretexto para crear ese organismo que permitiera tener el sartén por el mango, para decidir quién se investiga y quién no se investiga. Correcto, sí, señor. Pero el nuevo código trajo algo más, trajo algo ensobrado, que al principio algunos no les prestaron mucha atención, o yo quiero creer que no les prestaron mucha atención, que es el proceso por pactos. El proceso por pactos le otorga a ese poder único, creado con la usurpación de poder, haberle arrancado el poder de los jueces de investigar, habérselo entregado a ese organismo, Fiscalía General, construcción de poder único, le otorga algo más, que es discrecionalidad. El proceso por pacto supone que el derecho penal deja de ser un derecho obligatorio y pasa a ser un derecho negociable. ¿Negociable por quién? Por esa Fiscalía General, que además va a tener a la persona detenida con todo el poder y la va a obligar, la va a presionar, la va a extorsionar. En pactos y en acuerdos secretos. Yo traje hoy, no lo voy a leer porque quizás sea un poco aburrido para el oyente, pero traje un libro de peso, ¿no? No solo peso físico, sino peso de conceptos, que es Derecho y Razón, de Luigi Ferrajoli, donde él describe cómo este proceso por pacto, dice, el pacto en materia penal de hecho no puede sino fundarse en un intercambio perverso. Muy bien dicho, muy bien dicho. Perversidad. Perversidad, inmoralidad. Es un código perverso e inmoral. Es un código perverso e inmoral. Ahora, ¿cuál es el propósito de construir este poder único al cual se le suma discrecionalidad? Yo la otra vez traía aquella fórmula de la corrupción de Robert Klitgar, que Robert Klitgar decía que corrupción era igual a poder único, más discrecionalidad, menos transparencia o menos accountability, que en definitiva es irresponsabilidad, impunidad. Impunidad. Vamos a la pausa, Enrique. Perfecto. Cumplimos con los compromisos comerciales y volvemos. Gustavo, yo no me quiero escapar de leerte unos pedacitos de este libro de Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, un italiano, un insigne jurista italiano, ¿no? En su momento afiliado con el concepto del garantismo y de las garantías en materia de derechos y de defensa de los derechos individuales y los derechos humanos. Él dice, con respecto, tomando la fórmula del proceso penal norteamericano, él hace una crítica muy furibunda a esto que llamamos el proceso por pactos, que en Estados Unidos se le llama el plea bargaining, y que tiene una crítica feroz en Estados Unidos en los tiempos actuales, que nosotros lo terminamos adoptando. Él dice, la negociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio contradictorio característico del método acusatorio. Hoy hablábamos de farsas, de mentiras, de imposturas. Cuando acá se gargantea con el proceso acusatorio, todos los autores, Luigi Ferrajoli incluido, dicen lo contrario. El proceso por pacto no es lo peor. El regreso al proceso inquisitivo no es proceso acusatorio. Claro, no es inquisición ejercida por los jueces, sino que es peor, es inquisición ejercida por el Poder Ejecutivo.
Y sigue diciendo, el contradictorio de hecho consiste en la confrontación pública y antagónica en condiciones de igualdad entre las partes. Y ningún juicio contradictorio existe entre partes que, más que contender, pactan entre sí en condiciones de desigualdad. Más adelante dice, perversión burocrática y policial de una buena parte de la justicia penal, transformando el juicio en un lujo reservado solo a quienes estén dispuestos a afrontar sus costes y sus riesgos. Esperar presos el proceso, como nos ha tocado en algún caso a nosotros. Y de que el proceso pueda quedar reducido a un juego de azar en el que el imputado, incluso inocente, se coloque ante la disyuntiva entre condena a una pena reducida y el albur de un juicio ordinario que puede cerrarse con la absolución, pero también con una pena mucho más grave. El pacto en materia penal, de hecho, no puede sino fundarse en un intercambio perverso. Y más adelante dice, el beneficio penal no será concedido por un juez en el transcurso de un juicio público, en ocasión del proceso por pacto, sino por la misma acusación en el curso de una transacción destinada a desarrollarse en secreto. Y después sigue insistiendo con aspectos técnicos. Todo el sistema de garantía queda así desquiciado. El nexo causal y proporcional entre delito y pena, los principios de igualdad, certeza y legalidad penal, la inderogabilidad del juicio, la obligatoriedad de la acción penal, la presunción de inocencia y la carga de prueba a la acusación. El principio de contradicción, en fin, sigue enunciando la destrucción total del derecho penal y el derecho procesal penal como derecho público. Y del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho y de la separación de poderes. Volvemos a la frase de que los jueces están pintados, quiere decir que el Poder Judicial no existe. El propósito de haber establecido este mecanismo, yo hablaba de Robert Kleitgar cuando hablaba de la construcción de poder único, de poder absoluto, y hablaba del concepto de corrupción, y combinaba ambos conceptos, y decía que en definitiva la fórmula que él ponía de la corrupción era poder único, más discrecionalidad, menos transparencia o menos responsabilidad. Yo lo traduzco con un más impunidad. ¿Qué es lo que busca todo este mecanismo? Bueno, que los ricos, que los poderosos, que los gobernantes que tienen como amigos a los ricos y los poderosos nunca más vayan presos. Yo por eso lo llamo a esto, para que los uruguayos lo entiendan directamente, el síndrome Peirano. El diario El Observador, diario con una vinculación muy fuerte con la familia Peirano, insistió permanentemente en este código. ¿Por qué? Porque no podía tolerar vestidos de naranja a los dos Peirano con una preventiva, que en efecto fue una preventiva larga. Pero no pudo tolerar eso. Entonces quería un proceso que le garantizara que eso no volviera a pasar. Y por supuesto que muchos políticos, muchos gobernantes vieron con buenos ojos este mecanismo, porque es el mecanismo que garantiza la impunidad para los delitos de corrupción. Es como una especie de cierre final de situación. El corrupto consigue el ideal, seguir siendo corrupto y jamás ir preso. Señores, el nuevo código y la ley de creación de la Fiscalía General eran las herramientas imprescindibles que necesitaba la asociación para delinquir. Vázquez, el delincuente de Vázquez que nos gobierna y la mafia que lo rodea. Necesitan de un fiscal general que encubra los delitos. Necesita de un fiscal general que además, actuando despóticamente, tenga sojuzgado a todo el resto de los fiscales. Que si se apartan de los lineamientos que él y el secretario de la presidencia, el doctor Toma, le da a los fiscales, los eche de la fiscalía, les haga la vida imposible o terminen en tratamiento psicológico como muchos han terminado. Que quede claro, que quede muy claro, este mensaje no lo van a escuchar de la falsa oposición colaboracionista, demagógica, perversa, que dio los votos para crear esta maquinaria de impunidad, que muchos de sus agentes trabajan en los fraudes y en las estafas contra ustedes, contra el pueblo uruguayo. La falsa oposición colaboró con todo esto. Maquinaria de impunidad que permite las grandes estafas que hemos sufrido los uruguayos
de los empresarios en connivencia con la mafia organizada del fraude amplio presidida en este momento por Tabaré Vázquez, en su momento por Mujica. Delincuentes. Me preguntaban en el Twitter el otro día que dijera quiénes son los principales delincuentes de este país. Y lo digo claramente, los principales delincuentes de este país son Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori y Rossi, sin perjuicio de que todo el resto del gobierno es una asociación para delinquir. Y la casta política es una casta cobarde, que no se anima a decir esto. Y que muchos de los blancos colaboraron con esto. Esto es fundamental, amigos, ¿eh? Esto es fundamental. Esto no lo van a escuchar ni en otra radio ni con otras personas. Afrontamos la denuncia penal que nos quiera hacer la mafia. No tenemos ningún problema. Tenemos ejemplos muy claros que lo queremos ventilar en los tribunales. Queremos ventilar, por ejemplo, la participación del doctor Gonzalo Fernández, que quiso ser el abogado de los Peirano en forma explícita y lo terminó siendo en forma encubierta. Acuérdense de aquella ley que se pretendió aplicar, que el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno la aplicó y que felizmente la Suprema Corte de Justicia no dejó prosperar, que iba hacia la anulación del juicio de los Peirano. Gonzalo Fernández. Acuérdense de la participación del doctor Gonzalo Fernández en el caso del lavado de activos por 8 millones de dólares del Turco, que defendido por el asesor del presidente de la República, por el amigo del presidente de la República, el doctor Gonzalo Fernández, ex canciller y ex secretario de la presidencia de la República, no estuvo un solo día preso. De ese mismo caso que significó que el amigo del presidente de la República, Carlos Bustin, el dueño de Autolíder, lavara 3.800.000 dólares de esos 8 millones. Es el mismo que le vendió el avión en forma absolutamente ilegal. No hubo licitación, ese avión que fue otro acomodo. Acuérdense entonces de la participación de todos estos empresarios. Acuérdense, por ejemplo, del dueño de la CUTSA, del presidente de CUTSA, de Salgado, asesor de la presidencia de la República. Acuérdense que ahora se compra el Museo Burbich porque el inmueble es de CUTSA. Estoy harto de estos acomodos. Estoy harto de que los jueces pintados nos dejen saquear. Estoy harto de los fiscales que están bajo la subordinación del fiscal general que trabaja para el encubrimiento de los delitos cometidos por la Asociación para Delinquir Fraude Amplio. Y después cuando agarran, por ejemplo, a un policía por 3 chuletas de aguja de segunda, lo meten preso 4 meses y medio. No, señores. La casta política fue a la torre ejecutiva, a la guarida de los delincuentes, a hablar de seguridad, a hablar de criminalidad. Ustedes fueron a la meca de la criminalidad, señores políticos. Ustedes son cómplices de esa criminalidad. Ustedes van a la cueva de Alí Baba a escuchar las arengas que da. Las arengas que da el principal delincuente que tiene el Uruguay. El principal delincuente que tiene el Uruguay es el presidente de la República. Gustavo, hay también un aspecto que yo sé que puede sonar muy técnico, pero que también contribuye a esto que hablábamos de la perversión del nuevo proceso penal. La esencia del nuevo proceso penal es el proceso por pactos. Más allá de que algún colega haya salido a decir que no, que es un problema de implementación. No, no es un problema de implementación. Sí, por supuesto que hay un caos total porque esto no se ha podido poner en funcionamiento, pero ¿por qué no se ha podido poner en funcionamiento? Porque todo gira alrededor de que si no se pacta, si no se va por el proceso de pactos, este pacto perverso, extorsionista, que se hace en secreto, donde no existe el verdadero juicio, si no se hace de esa manera, el mecanismo no funciona. Entonces, como lo que se quiere es imponer el proceso por pactos para dar impunidad a los poderosos, pero al mismo tiempo ese proceso por pactos se tiene que imponer en todos los estratos sociales, ese proceso por pactos está incentivado en el propio código. Más allá de que vinieron norteamericanos, chilenos, colombianos, santafesinos, todos a decir lo mismo, tienen que pactar en un 80% de los asuntos. Hasta donde tengo entendido, creo que se ha superado esa cifra y estamos cerca del 95% de asuntos pactados. Aceptado por la Suprema Corte de Justicia. Ahí está. Ahora, hay en el propio código, yo señalo 3 incentivos para que se vaya el proceso por pactos. Incentivos entre comillas, ¿no?
El primero fue algo que pidió el doctor Subía permanentemente, que fue eliminar aquellos dos institutos de libertad, que eran la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional. Aumentar la extorsión. Eso se hizo, se le concedió ese, entonces aumenta la extorsión. No vas a tener la libertad que te daban esos dos elementos objetivos, que era la suspensión condicional de la pena en determinadas circunstancias y la libertad condicional, esos elementos se eliminaron. Segundo incentivo al proceso por pactos. Cuando yo hablo de incentivo es presión para el individuo que está siendo sometido a la justicia. El fiscal puede demorar hasta 2 años en realizar una acusación y mientras tanto la persona va a permanecer en prisión preventiva. Entonces la persona frente a esa opción lo piensa 1, 2, 3, 4, 5 veces antes de tomar la decisión, porque le están poniendo la espada diciéndole pactás o si no, yo quién sabe cuándo hago la acusación. Sí, Enrique, perdóname la interrupción. Sí. Y quiero ser bien enfático en esto. 2 años en los campos de concentración, correcto, donde se practica el terrorismo de Estado por comisión del gobierno criminal de lesa humanidad que lleva adelante la fuerza política presidida por el hijo del desaparecido Miranda y con el presidente de la República Vázquez y con el ministro del Interior Eduardo Bonomi. Es decir, una fuerza política terrorista de Estado, criminal de lesa humanidad, mucho mayor que la dictadura militar. Este gobierno es mucho más violador y criminal de los derechos humanos que la dictadura militar. Que quede bien claro, porque muchos han sacado patente para hablar de derechos humanos en función de los crímenes del pasado y son los responsables de los crímenes del presente. Que quede bien claro eso. En las cárceles uruguayas no podés estar unos minutos que inmediatamente sufrís cualquier tipo de aberración, de agresión que te marca para toda la vida. Y de eso es responsable el doctor, el médico Tabaré Vázquez y el ministro Eduardo Bonomi. Adelante, Enrique. Correcto. Te adelantaste porque yo iba a mencionar que además de los 3 incentivos legales establecidos en la ley, estaba el de facto. El de incentivo de facto es el estado de nuestras cárceles. Que está además permitido y asumido por la Suprema Corte de Justicia como un elemento intimidatorio. Exacto. Para que los que reciben la libertad no vuelvan a delinquir. Vale decir que la Suprema Corte de Justicia, los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia utilizan las sabidas violaciones y crímenes de lesa humanidad para intimidar a los presos que reciben libertad para que no cometan nuevo delito. Así está funcionando el Uruguay con esta fuerza política del fraude amplio. Yo no tengo ninguna duda, Gustavo, de que eso, reafirmo lo que tú decís, que eso es un elemento premeditado. Es decir, no se quiere mejorar el estado de nuestras cárceles porque es un elemento de presión hoy utilizado para llegar a estas fórmulas de procesos pactados. El tercer elemento, quizás el más significativo de todos, es que el nuevo Código del Proceso Penal se lleva por delante los artículos 15 y 16 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden llevar preso sin siquiera tomarte declaración, como dice el artículo 16 de la Constitución, y te pueden llevar preso sin hacer una mísera prueba delante del juez. Es decir, podés ir preso sin tener derecho a hablar y podés ir preso sin tener el derecho a que se te haga una prueba en tu contra. Esto que se lleva a media Constitución por delante, sobre todo el capítulo de derechos y garantías, es un elemento más de presión. ¿Por qué? Porque el individuo cuando está en la Fiscalía, ¿cuál es el panorama que se le presenta? No vas a tener derecho a la suspensión de la pena, no vas a tener derecho a la libertad condicional. Te van a acusar no en 30 días como establecía el viejo código, sino que te pueden llegar a acusar en 2 años. Y mientras tanto vas a estar preso, sin haberte hecho prueba y sin haberte tomado declaración. Pero si por si fuera poco, vas a estar preso en las cárceles de Bonomi, como decís tú. Los campos de concentración. Los campos de concentración. Entonces, al individuo, ¿qué opción le queda? Si no es pactar y transar, aunque sea para que esa estadía en los campos de concentración sea menor que la que le hubiera correspondido con una pena no pactada. Aún siendo inocente. Aún siendo inocente. Este mecanismo del proceso de plia per geinio o del proceso por pactos ha sido comparado con la tortura medieval. Incluso hay algún autor que ha traído el ejemplo de Juana de Arco, cuando Juana de Arco
tras ser torturada por la Inquisición, confiesa determinados pecados, luego cuando recapacita y vuelve en sí, se retracta de la confesión y bueno, y termina quemada en la hoguera, ¿no? Porque ese es el sistema que funciona de presiones y extorsiones de este nuevo código. Tú querías hacer una referencia, porque según tú me comentaste, el ministro Reyes también hizo al tema del caso Fiorito. Claro, se le pregunta con respecto a la liberación de los procesados por el homicidio de Fiorito, que acaban de recobrar la libertad en virtud de la aplicación de institutos de derecho penal y del código perfectamente aplicados, y que a mí me gustaría que tú rápidamente explicaras cómo funcionó, porque él lo atribuyó más bien a un error del juez, y en realidad no se trata de un error del juez. No, en primer lugar no es un error del juez, porque si vivimos en un régimen de proceso acusatorio, el juez no puede ir no puede superar lo que el fiscal le pide, y si el fiscal le pide una libertad o le autoriza una libertad, el juez no tiene más remedio que dar esa libertad. Está pintado, así que no está pintado, exactamente. Pero aquí ocurre un fenómeno bastante interesante. El nuevo código, en su artículo 235, establecía que si no había acusación en 2 años, ahí está, volvemos al plazo de los 2 años para hacer la acusación, y la persona estaba en prisión preventiva, había que dejarla en libertad. El Pacto de San José, aplicación del Pacto de San José Costa Rica, establecimiento tasado del principio de razonabilidad de la duración del proceso penal. ¿Qué sucede? Esta disposición legal del nuevo código, sumado al principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, supuso que para los procesos viejos, el caso Fiorito es un proceso viejo de hace 2 años, se le aplicara ese plazo. Fue lo que hizo Pacheco con Sendic para procesarlos y para pedir el procesamiento sin prisión. Correcto, una aplicación retroactiva del nuevo código a una situación pretérita bajo la égida del viejo código. Exactamente, el caso Sendic. Cuando se hace esto, en este caso, la Fiscalía, que ya merece un reproche la Fiscalía, por haber demorado 2 años en hacer una acusación de un hecho que parece estar muy claro. Hay quienes dicen que estaba apelado el autoprocesamiento, pero eso no impide que el proceso hubiera continuado. Claro. Pero lo cierto es que, vencido ese plazo, aplicación de ese artículo de la ley, más la retroactividad de la norma, se produce entonces esta libertad que a todos ha llamado la atención. Con el viejo código eso no hubiera ocurrido. Te quiero hacer una... Pero además hay una modificación legal. Esa modificación, ahí está, porque la mencionó Reyes. Ahí está. A mitad de camino, cuando se dieron cuenta, de la después que el código entró en vigencia, con una ley que salió a mediados de este año, en agosto, si no recuerdo mal, se le hace una pequeña modificación a ese artículo, que habla de los 2 años de la acusación como límite para tener una persona presa, y se dice algo así como en los casos de este código. Claro. Dando a entender con esa modificación que esa nueva norma no se aplicaba a los casos viejos. Pero ahí entramos en un problema que es la aplicación de las normas penales en el tiempo. Y de las normas penales y de las normas procesales. Porque por un lado alguien podrá decir, las normas procesales son de aplicación inmediata. Y entonces, como son de aplicación inmediata, esa situación nueva de que no se puede dar la libertad pasados los 2 años, en efecto no habría que haberla aplicado en este caso. Pero por otro lado está el principio reconocido en este nuevo código, que aún las normas procesales, penales más benignas se aplican en forma retroactiva. Entonces tuvimos una norma que daba esa posibilidad y una norma maligna, digamos, una norma que la quitaba. ¿Cuál de las dos se aplica? Yo creo que hasta por el orden temporal del asunto se tiene que aplicar primero la primera, por decirlo de alguna manera, que era el nuevo código. Y luego esta norma nueva se aplicará para los casos subsiguientes, para determinados casos subsiguientes, donde no se hubieran cumplido quizás el plazo, no lo sé. Pero lo cierto es que aún, siendo una norma que empeora la situación de la persona, no tiene aplicación retroactiva. Por lo tanto, la libertad, del punto de vista estrictamente legal, estaba bien dada. ¿Por qué? Porque cuando quisieron enmendar los disparates que normalmente legislan, no se dieron cuenta que esa enmienda no podía funcionar.
no podía funcionar, no podía perjudicar al encausado. Entonces no pudieron arreglar. Esto fue como cuando sacaron la ley de lavado de activos nueva y derogaron la vieja. Después el Tribunal de Apelaciones en lo penal, distorsionando el derecho para hacerle mandados al gobierno, hizo una interpretación disparatada de la aplicación de las normas y del instituto de la derogación. Es decir, un poder judicial que ya sabemos ha estado al servicio del gobierno. Por algo decretó la constitucionalidad de este mamarracho que es el nuevo Código del Proceso Penal, y en la propia ley que la declara constitucional aconseja que se cumpla con determinados requisitos que establece la Constitución, aceptando implícitamente que el Código no los establece. Y si el Código no los establecía, es inconstitucional. Pero había que salvar el Código. ¿Saben por qué había que salvar el Código? Porque viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y porque da impunidad a la corrupción. Y porque da impunidad a la corrupción. Porque existe el nuevo código, y porque Vázquez es el jefe de los fiscales, Vázquez no está preso por traicionar a todos los uruguayos en un contrato coimero realizado en secreto en Finlandia, en el despacho de los directores de UPM, porque el contrato de UPM, que ahora los uruguayos lo comienzan a sufrir, que ahora los uruguayos, igual que la bancarización obligatoria, que es legislar la fuerza política que se llama popular, con los marxistas-leninistas como Groba, que hablan de la estatización para afuera en el Parlamento, nos entregaron a los bancos. Los individuos como Groba y todo el fraude amplio nos entregó a los bancos, a estos bancos que nos estafaron y que nos robaron, a estos bancos que los uruguayos tuvimos que poner plata porque los distintos gobiernos, blancos, colorados y fraudeamplistas, fueron a rescatar. ¿Se dan cuenta cómo funciona, amigos? Como cuando la gente se ríe y toma con cierta desprecio la expresión cleptocorporatocracia, corporaciones ladronas, corporaciones coimeras. Ahora los vecinos, como el ferrocarril les pasa por el dormitorio, comenzaron a darse cuenta de las características que tiene el contrato coimero de ROU UPM. Ahora, como lo escuchaba ayer a Falero, los carniceros se dan cuenta lo que es el robo de la bancarización, la esclavitud de la bancarización. Pero estamos en 90.000 firmas, nos hacen falta 200.000 firmas más. Estamos en una denuncia penal de UPM que la hemos presentado nada más que Enrique Viana y yo. El pueblo nos ha dejado solo. Están dejando que saquen al pueblo, el propio pueblo, por su aborregamiento, por su inactividad y por el trabajo conspirativo de socavamiento de la movilización que hace el PIT-CNT. Está quieto frente a una asociación para delinquir que nos está masacrando. Está quieto frente a aparatos de impunidad, amigos. Miren, yo le voy a poner un ejemplo de cómo funciona la impunidad en nuestro país. Esa palanca de te investigo, no te investigo que maneja Tabaré Vázquez a través de Jorge Díaz. Fíjense el caso paradójico del fiscal Luis Pacheco, que me ha archivado todas las denuncias de los crímenes de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio. Cuando se trata de investigar al Colorado Amaro, cuando se trata de investigar a los blancos del directorio de ANCAP, llega hasta la casación penal. Y en cambio, en el caso de Alur, que tiene la prueba absolutamente cabal y total de cómo funciona la corrupción gubernamental a través de los sobreprecios, una pericia que la tiene que hacer en forma gratuita la Universidad de la República, concretamente la Facultad de Ingeniería, cuya decana es Frente Amplista, pasó honorarios por $360.000, violando la ley. No puede cobrar la facultad, la UDELAR, muchachos de la FEU, ustedes que son tan proclives a las reclamaciones, la universidad no puede cobrar esta pericia. Pese a que la pericia es gratis, el fiscal Pacheco no la hizo. Y llegué hasta la apelación, al Tribunal de Apelaciones, para tratar de hacer esta pericia, defendiendo al pueblo uruguayo, defendiendo los $100 millones de sobreprecio. Y no la quiso hacer. Temperamento absolutamente demostrativo del doble criterio, del doble rasero. Impunidad para el gobierno, impunidad para la asociación para delinquir y persecución penal para la falsa oposición. Vaya a saber si después no será moneda de cambio.
Esta es la perversidad que estamos viviendo. Esta es la descripción que teníamos que hacer el fin del 2018, porque el 2019, por más que nos auguremos un feliz 2019, sepan orientales que mientras estemos en manos de una asociación para delinquir, que tiene además una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía General, no hay felicidad que te valga, cada vez estaremos peor. Las descripciones que están haciendo los operadores en estos días son todas absolutamente nefastas. La descripción que ha hecho una palabra autorizada en materia económica, como es el matemático financiero Yuguera. Venía escuchando a Lestido de la Cámara de Comercio, hablando de las 92.000 empresas, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que tienen 1.100.000 obreros empleados. 1.100.000, estamos hablando de un tercio del país. Y el individuo estaba diciendo que no son rentables. Y cuando una empresa no es rentable, cuando usted no gana dinero a través de una empresa, aunque sea la empresita chica, la carnicería, no gana dinero, se cierra y destruye puestos de trabajo. Porque ¿saben cuál es la finalidad del gobierno de este travestido que se dice de izquierda y ha sido lo más reaccionario, pro-oligárquico y colonialista en la historia del país? Favorecer a las grandes corporaciones, cada vez más echar al pequeño y mediano productor del campo para entregarle el campo a estas 3 o 4 empresas de las pasteras y de las forestales, fundir a la clase media uruguaya, entregarle el país, entregarle el comercio a las grandes financieras que están actuando, a los grandes bancos, a las empresas de los POS, que yo tengo mis grandes sospechas en la que está metida la familia Vázquez, porque es un pulpo, es un verdadero pulpo mafioso y hay que decirlo, cueste lo que cueste. Yo no estoy dispuesto a callarme nada, no estoy dispuesto a hacer lo que hace la casta política cobarde de mi país, que se calla. Yo estoy dispuesto a jugarme la vida, no hay problema, me juego la vida, yo tengo mis sospechas, no puedo investigar, porque precisamente Vázquez es el jefe hoy de la justicia. Hoy tenemos un Uruguay que es el feudo de Tabaré Vázquez. Indudablemente el tipo ha sido inteligente, no cabe la menor duda, ha contado con toda una mafia, por supuesto la masonería mediante, que le ha permitido llegar a establecer esto que muy bien dicho lo ha descrito Yuguera. Es un feudo, no estamos en una república. Cuando levanten las copas hoy, tienen que entonces pensar que no están levantando la copa en un territorio republicano, están en el feudo de Vázquez y de la Asociación para Delinquir, Frente Amplio, fraude amplio, que tiene la connivencia de la casta política. No hay un feliz 2019. ¿Saben lo que hay? Hay un 2019 combativo. Hay un 2019 por recuperar la moralidad, por recuperar la honestidad, por recuperar la paz y la tranquilidad entre los uruguayos, por terminar con las violaciones de los derechos humanos, por ir a un sistema equitativo, justo, que no haya concentración y extranjerización de la tierra, que no estemos entregados a los bancos, que los delincuentes no sean impunes, que podamos vivir con tranquilidad y no bajo un régimen de terror como el que estamos viviendo. Por eso este es un Estado terrorista Estado, porque hoy vamos a estar festejando las fiestas y vamos a tener mucho cuidado de no sufrir un copamiento o algún otro tipo de crimen. Ya no le hablo de que no podemos parar todo lo que es la corrupción gubernamental. Está fuera de nuestro alcance, en tanto y en cuanto nos surja una fuerza política o un individuo que esté dispuesto a decir: yo voy a dar la lucha contra los corruptos del Fraude Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, Asamblea Popular y de lo que sea. Aquí el problema es la corrupción de la casta política. Eso es fundamental. No sé si quieren agregar algo a lo ya dicho. Está correcto. Correctísimo. Amigos, esta audición no la financian las corporaciones, esta audición no la financian los bancos, esta audición está al aire porque ha habido un grupo de amigos, un grupo de oyentes que ha colaborado económicamente para poder solventar los gastos que significa estar al aire en una radio. Yo tengo palabras de enorme agradecimiento para con esa gente. Los insto, por supuesto, a seguir colaborando porque es la única manera de que podamos estar al aire. Y estar al aire, y permítanme la inmodestia, permítanme hasta tal vez la petulancia. El único programa en el éter del Uruguay, en el dial del Uruguay, donde se dicen las cosas por su nombre.
donde se desenmascara lo que dice el nombre de la audición, el poder real. Aquí estuvimos hablando de las corporaciones coimeras, estuvimos hablando de los bancos, estuvimos hablando de las grandes estafas, estuvimos hablando de los grandes estudios jurídicos que están detrás de las estafas que saquean al pueblo uruguayo, que aumentan la pobreza, que aumentan la lumpenización. Solamente usted va a escuchar estas revelaciones debidamente fundadas, porque cuidado, que quede muy claro, si a mí se me lleva a juicio, el juez que intervenga tendrá que tener la lealtad, la buena fe y la valentía de que todos los expedientes que eventualmente yo le pida en un juicio y todos los testigos que eventualmente yo le pida en un juicio por la denuncia que me pueda hacer alguno de los involucrados en esta locución de hoy, traerlos y analizarlos. ¿Saben por qué no me denuncian? No me denuncian porque en cada uno de estos expedientes que nosotros hemos puesto de manifiesto está la verdad. Está una actuación ruin, una actuación ilegal. Por eso no nos denuncia. Y vuelvo a repetir, sabemos que vamos a ir a un aparato que lo domina el doctor Vázquez. Sabemos que tenemos fiscales que dependen nada más que de las instrucciones que le dé el fiscal general. Pero ustedes como pueblo, tienen que en todo caso velar por respaldar el Estado de Derecho y por velar por la libertad y por la verdad. Digo esto porque hoy fue una audición verdaderamente jugada, una audición en que llamamos como había que llamar las cosas por su nombre porque hablamos con pruebas. Pero evidentemente nos puede traer consecuencias porque sabemos y hemos demostrado que el doctor Vázquez actúa vindicativamente, es decir, con venganza. Tenemos temor a la venganza del presidente de la República. No le tenemos temor a decir la verdad. Vamos a enfrentar lo que sea necesario. Pero hay una cosa que es muy importante. Sepan que en un eventual enjuiciamiento al doctor Salle, al doctor Viana, al matemático Lluveras, están enjuiciando la verdad, están enjuiciando la libertad de expresión, están enjuiciando en definitiva al pueblo uruguayo. Gracias amigos. Y dentro de este contexto, un 2019, vuelvo a repetir, combativo, un 2019 por nuestras futuras generaciones, porque quede muy claro, con 61 años de edad, yo no estoy haciendo esto por mí, yo ya estoy jugado, yo ya tengo una pata dentro y otra fuera del cajón, ya lo tengo comprado inclusive el cajón, yo lo estoy haciendo por los niños de nuestro país, porque el doctor Tabaré Vázquez, el señor Mujica, el señor Astori, como bien lo ha señalado Lluveras, el señor Vergara, nos han endeudado, no a nosotros, han endeudado y confiscado el futuro de nuestros niños, de los que aún no han nacido. Esa es la realidad. Feliz 2019, como se pueda.